Creo sinceramente que hay un problema como de contenido quizá, o de estructuración del contenido en la asignatura de Historia de Filosofía de segundo bachillerato, porque quedan como muy colgando muchas partes, ¿no? Y o le dedicas mucho tiempo a los autores para poder entender bien sus ideas, o te ves lastrado y pierdes parte del hilo histórico que atraviesa la historia de la filosofía. Si te detienes demasiado, obviamente vas a comprender mejor las ideas y los sistemas de coordinación de los conceptos que tratan de interpretar y explicar la realidad, pero a su vez pierdes un poco el sentido de la lógica interna que existe dentro de lo que se denomina historia de la filosofía, ¿no? Y lo digo porque en muchas ocasiones se tiende a pasar por encima de los presocráticos, que sinceramente creo que es lo mejor que se puede hacer, porque para poder trabajar con una línea de un presocrático necesitarías tal aparataje científico y filosófico que se te podría ir de las manos. Se te podría ir de las manos y de la cabeza, en el sentido de que es muy difícil que podamos llegar a comprender algo de lo que realmente nos quisieron decir. Obviamente el esfuerzo vale la pena, pero no sé si dentro de esta asignatura vale la pena. Y eso da lugar a replantear un poco si sería posible otro tipo de asignatura o otra manera de hacerlo, quizá. No solo los presocráticos, sino también las escuelas helenísticas y fundamentalmente todo el periodo de la patrística y de la escolástica. Y es verdad que en muchas ocasiones, yo el primero, he pasado de Platón a Descartes como quien da un paso, como quien se toma un vasito de agua. Y claro, es de tal violencia hermenéutica hacer eso que ni nos damos cuenta, que es lo gracioso, ¿no? Este tipo de vídeos, el vídeo dedicado al helenismo y esta serie, porque yo creo que es muy largo, que vamos a dedicar a la patrística y a la escolástica, que no hago otra cosa más que leer el manual, ¿vale? No hago otra cosa más, mi esfuerzo es leerlo. En primer lugar, porque es muy difícil de encontrar esta lectura, eso es verdad. Y en segundo lugar, porque voy a hacer el esfuerzo de leerlo yo por ustedes para que ustedes lo tengan en un formato más accesible, sencillamente. Porque realmente los manuales antiguos de filosofía y los libros de filosofía en general no son accesibles. Mientras que el vídeo en un móvil es muy accesible. Habría que preguntarse entonces ¿y por qué esto es así? ¿A qué es debido la gradación de la accesibilidad? ¿Al mundo o a nosotros? O quizá esa relación. En cualquier caso, vamos a dar, en primer lugar, una primera toma de contacto con lo que está por venir, que es básicamente la relación de la filosofía con el cristianismo. No hay que olvidar que estamos manejando aquí una visión de la filosofía occidental, que también es una cosa que se podría plantear en el currículum. Yo, a duras penas, llego a nombrar a Nagarjuna y a Chou Enlai y poquito más, pero bueno, en fin, es que al final la ley es la ley. Y supongo que la filosofía china pues no tiene tanto sentido, ¿no? Porque, de momento, de momento, quizá dentro de 50 años tenga todo el sentido del mundo. Obviar, quitar o no resultar relevante no sé, la modernidad, y empezar a resultar relevante pues, cuestiones de filosofía hindú, cuestiones de filosofía eh, confuciana, etcétera, por, digamos, el devenir histórico de los imperios, ¿verdad? Así como hoy en día la escolástica es una cuestión prácticamente olvidada, prácticamente de eruditos, de gente que, en fin, dedica sus tardes y sus noches a la lectura de los clásicos, podría llegar a darse ese lugar y ese momento, ¿no? El lugar y el momento en el cual la modernidad fuese completamente ignorada en pos de otro tipo de corrientes filosóficas
que fuesen de mayor importancia para el statu quo ideológico del imperio. Dicho lo cual, vayamos al asunto. El encuentro entre cristianismo y filosofía puede considerarse y tematizarse de dos maneras distintas. Puede, en primer lugar, plantearse como confrontación entre dos actitudes que cabe adoptar ante los problemas suscitados por el ser del hombre y del mundo, la actitud que se basa fundamentalmente en la fe, por un lado, y la actitud que se basa en los logros de la razón, por otro. Considerado de este modo, el encuentro entre cristianismo y filosofía, entre las exigencias de la fe y las imposiciones de la razón, es inevitable y perenne en nuestra cultura. No ha terminado ni terminará jamás mientras existan el uno y la otra. Siempre la filosofía interpelará al cristianismo y éste se verá siempre obligado a definirse al contestar a la filosofía. En la época contemporánea, esta continua interpelación alcanzará momentos de máxima radicalidad en el pensamiento de autores como Marx, Nietzsche y Freud. Y esto es verdad. En los seminarios se estudia a los mayores enemigos del cristianismo, que son los tres maestros de la sospecha. ¿Y por qué los estudian? Pues porque algo dirán importante como para que la Iglesia crea necesario formar a sus cuadros para contestar a los argumentos de estos señores. Es decir, yo creo que la Iglesia se toma en serio a Marx, a Nietzsche y a Freud porque efectivamente están diciendo cosas muy importantes. Así como ha habido muchos filósofos que han ido a la Biblia porque han encontrado cosas realmente importantes. Bien. Pero al final se reconoce esa cierta autoridad o esa cierta potencia argumental por parte de la Iglesia Católica de los referentes filosóficos que Paul Ricoeur denominó los filósofos de la sospecha. Pero el encuentro entre cristianismo y filosofía puede, en segundo lugar, plantearse como un acontecimiento concreto de primera magnitud que tuvo lugar durante el periodo histórico correspondiente al Imperio Romano. En aquel entonces, el cristianismo se enfrentó con la filosofía griega. A menudo suele explicarse el triunfo del cristianismo como el resultado de ciertas condiciones económicas, políticas, etc. del antiguo mundo. Estos condicionamientos son ciertos y es muy razonable tenerlos en cuenta, pero el triunfo del cristianismo se debe también, en gran medida, a que una minoría de cristianos cultos aceptó el reto de los filósofos y trató de estar a su altura. Es difícil imaginar si el cristianismo, religión de gentes humildes y de las capas sociales más bajas, hubiera triunfado de no ser por el esfuerzo intelectual de este puñado de cristianos cultos. La primera parte de nuestra exposición está dedicada a presentar las características y los resultados de esta confrontación histórica entre el cristianismo y la filosofía griega. Para ello analizaremos sucesivamente, en primer lugar, las doctrinas del cristianismo en sus puntos de enfrentamiento con la filosofía griega. En segundo lugar, las doctrinas filosóficas de la época con las cuales hubo de enfrentarse el cristianismo. Y en tercer lugar, la formulación de un pensamiento cristiano, platónico en sus líneas fundamentales. Y en la segunda parte nos ocuparemos de San Agustín, pensador cuya obra constituye la culminación de la filosofía cristiana de inspiración platónica y fin de la patrística. Perdón, que no está enfermo, mi cuerpo está enfermo. En fin. Como decimos, estamos tratando de ver cuáles son los saltos, ¿no?, hacia los eclécticos, por ejemplo Cicerón, el neoplatonismo con Plotino, Porfirio y Juliano, y ya lo que son pensadores cristianos filósofos, que tendríamos a los apologistas, a la escuela de Alejandría, Clemente, Orígenes, y por la parte de Juliano, Capadocia, San Gregorio, Nacianceno
San Gregorio de Nisa y finalmente San Agustín como un rara avis, una cosa extrañísima, una luz, una bombilla gigantesca en comparación con sus predecesores. Bien, empezamos pues con la confrontación del cristianismo con la filosofía en el Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas del cristianismo frente a la filosofía griega? Pues tendríamos que hablar de cuestiones relacionadas con la fe cristiana y, obviamente, la historia. El cristianismo trajo consigo doctrinas radicalmente nuevas, ajenas a cuanto habían afirmado los filósofos griegos. Una de ellas es la doctrina de la creación, a la que más adelante nos referiremos. Otra de las características que distinguen radicalmente al cristianismo de todos los sistemas filosóficos griegos es la referencia esencial de su doctrina a la historia. El cristianismo pone a Dios en relación con la historia. Podemos afirmar de modo general que la filosofía griega había puesto a Dios en relación con el cosmos, con el universo, bien como inteligencia ordenadora, o nous, en Anaxágoras o en Platón, con el demiurgo, bien como motor y fin, al estilo de Aristóteles, o bien como esa razón cósmica de la que hablaba el estoicismo. Si el cristianismo se hubiera limitado a proponer una teoría en la cual Dios fuera simplemente el origen del universo, seguramente se habría desdibujado fundiéndose con otras corrientes del pensamiento antiguo. El cristianismo pone a Dios en relación con la historia en un doble sentido. En primer lugar, en cuanto que Dios es providente y se ocupa directamente de los asuntos humanos, de la marcha de la historia. Esta doctrina no es, sin embargo, la más definitiva, ni tal vez exclusiva del cristianismo. También los estoicos afirmaban que Dios es providente, aun cuando identificaban la providencia con el destino, como señalábamos en el capítulo anterior. El estoicismo es rígidamente determinista, y aun cuando Dios no fuera para los estoicos un ser personal, sino esa razón del universo con mayúsculas. Por otra parte, el cristianismo anunciaba algo todavía más sorprendente. No solamente que Dios se ocupa providentemente de la historia humana, sino que Dios había entrado en ella. Dios se había hecho hombre en un lugar y en un momento bien determinados y precisos. Este hecho histórico constituye el centro de la historia. Toda la historia, desde la creación del mundo hasta el juicio final, adquiere significación y sentido a la luz de este hecho. La noticia de que Dios se había hecho hombre y había muerto crucificado por los romanos nunca fue ni podía ser asimilada por la filosofía griega, que la criticó insistentemente como absurda y ridícula. Tal anuncio resultaba incompatible con la inmutabilidad divina, con su impasibilidad y perfección. ¿Cómo Dios puede ser afectado por sufrimientos y dolores? Y con su dignidad, ¿cómo Dios puede encarnarse precisamente en un personaje insignificante y oscuro? Además de que suponía en Dios una predilección inexplicable por una raza, un lugar del mundo habitado y un momento de la historia humana. ¿Por qué judío precisamente? ¿Y por qué en ese momento de la historia? Tampoco las doctrinas religiosas conocidas ofrecían un precedente equiparable. Es cierto que entre las creencias religiosas populares existían historias de dioses que habían sido descuartizados y muertos, pero la diferencia con el cristianismo era excesiva. En primer lugar, siempre se trataba de atentados sufridos por tales dioses sin ellos quererlo, como el caso de Dionisio, ¿verdad? Mientras que en el cristianismo es Dios quien decide y acepta su propio sacrificio. En un segundo lugar, el cristianismo señalaba un momento histórico preciso, mientras que las historias y creencias no cristianas situaban tales hechos en un tiempo mítico, no en un momento histórico datable con precisión. Pero entonces, ¿cuál es la relación del cristianismo con la verdad? Dios había hablado a los hombres, según el mensaje cristiano,
primero a través de ciertos hombres en el Antiguo Testamento y después él mismo directamente encarnado en Cristo. Esta circunstancia hacía que el cristianismo presentara una actitud ante la verdad bien diferente de la actitud de la filosofía en esta época. Por una parte, la filosofía griega se había caracterizado por insistir en los límites del conocimiento humano. Rara vez algún filósofo pretendió haber alcanzado la verdad absoluta y total. Tal vez el único caso sea el de Parménides, pero Parménides es uno de los primeros filósofos y tras él surgieron múltiples teorías que al contradecirle y contradecirse entre sí pusieron de manifiesto la ingenuidad de Parménides al creer que había alcanzado la verdad absoluta y total. Esta convicción de la imposibilidad de un conocimiento absoluto, total, de la verdad, estaba muy extendida entre los filósofos en tiempos del Imperio Romano. El cristianismo, al proclamar que poseía la verdad revelada por Dios mismo, venía a chocar con la actitud moderada de los filósofos al respecto. Por otro lado, junto a este constante aceptar los límites del conocimiento humano, la filosofía griega, en tiempos del Imperio Romano, no se caracterizaba por haberse acostumbrado a la pluralidad de escuelas filosóficas. En el Imperio Romano coexisten el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo y el epicureísmo. Entre los tres primeros tuvo lugar un diálogo constante y un notable proceso de unificación. Ahora bien, el diálogo entre distintas doctrinas solamente es posible cuando se acepta un doble supuesto, que ninguna de ellas posee la verdad a secas y que todas ellas se encuentran en un plano de igualdad por lo que a sus fundamentos y criterios de justificación se refiere. El cristianismo negaba los dos supuestos citados. Al afirmarse de origen divino, la verdad cristiana se presentaba como la verdad a secas y, por tanto, situaba su fundamento y criterios de justificación en un plano distinto y superior al de las doctrinas filosóficas con que había de dialogar. Esta actitud desagradaba a los filósofos y les parecía primitiva e insultante, acostumbrados como estaban a considerar que una teoría es para discutirla serenamente, no para defenderla fanáticamente hasta morir mártir por ella. El mantenimiento de esta actitud fue lo que permitió al cristianismo no desdibujarse ni acabar fundiéndose con las escuelas filosóficas en un sistema sin contornos precisos y propios. Pero, ¿cuál es la relación del cristianismo con la imagen de Dios? Aun cuando el cristianismo no sea una filosofía, ni se presente al diálogo en pie de igualdad con los sistemas filosóficos de la época, el contenido de la fe cristiana incluía doctrinas que podían ofrecerse como respuestas a problemas tradicionalmente afrontados por la filosofía. El origen del mundo, la naturaleza del primer motor, del primer principio de lo real, la esencia, el destino del hombre, el fundamento de las normas políticas, el fundamento de las normas morales. Ya desde las primeras páginas de sus libros sagrados, desde el Génesis, se ofrece una narración del origen del mundo, una imagen de Dios y una descripción de la naturaleza humana susceptibles de ser confrontadas con las teorías filosóficas griegas, como por ejemplo el monoteísmo. La filosofía griega no había alcanzado nunca el monoteísmo en sentido estricto. Es cierto que se había acercado de un modo notable a posturas monoteístas en Platón, en Aristóteles y sobre todo en el neoplatonismo. Nunca, sin embargo, se había pronunciado de un modo definitivo y rotundo, y en el conjunto de los sistemas filosóficos vigentes en el Imperio Romano, el aristotelismo, el platonismo o el estoicismo, solía quedar siempre lugar para la pluralidad de los dioses del culto, etc., por debajo del Dios supremo a cuya afirmación llegaban todas las escuelas. Frente al monoteísmo vacilante o el politeísmo manifiesto de los filósofos, los cristianos defendieron siempre y de forma radical el monoteísmo. En las polémicas entre aquellos y estos, las argumentaciones racionales a favor del monoteísmo resultaron siempre más vigorosas, lo que permitió que la teología cristiana acabara imponiendo su superioridad
por lo que al monoteísmo se refiere. Por otro lado, tenemos la cuestión del creacionismo. Según el cristianismo, Dios creó el mundo de la nada. La idea de creación es también una idea extraña a la filosofía griega. Desde Parménides, la imposibilidad de que surja algo de la nada absoluta fue siempre considerada como un principio racional incuestionable. La idea de creación acentuaba el poder ilimitado de Dios, a la vez que proporcionaba nuevos caminos a la filosofía. Así, el desarrollo del concepto contingencia, es decir, la afirmación de que todos los seres, excepto Dios, son contingentes. Existen, pero pueden no existir. Son por sí indiferentes a la existencia o inexistencia. Por otra parte, tenemos la cuestión de la omnipotencia. La idea de un Dios omnipotente está vinculada al monoteísmo y al creacionismo. Solo si Dios es omnipotente puede ser creador y solo si es único puede ser omnipotente. ¿Cómo podrían ser omnipotentes una pluralidad de dioses? La idea de omnipotencia está también vinculada en el cristianismo a los milagros. Este es un punto en el cual el cristianismo chocaba fuertemente con la filosofía griega. En efecto, como ya vimos en el primer capítulo, el orden del universo se caracteriza para los griegos por su necesidad. Los acontecimientos en el universo suceden como tienen que suceder, y esto es precisamente lo que hace que el universo no sea un caos, sino un cosmos. Es cierto que los filósofos griegos admitieron que el curso natural de los acontecimientos se quebraba a veces, pero en tales casos siempre era para mal, dando lugar a monstruos y malformaciones. La posibilidad de una intervención arbitraria y frecuente de Dios en el universo les parecía atentar contra el orden y la racionalidad. Los pensadores cristianos hubieron de poner suma cautela en lo tocante a los milagros, procurando no caer en los excesos en que fácilmente caía la mayoría inculta de creyentes. Y por último, trabajemos la cuestión de la paternidad divina. Dios, que según el cristianismo se había hecho hombre para salvar a los hombres, es Padre, de acuerdo con la doctrina cristiana. Nunca la filosofía griega había llegado a formular semejante afirmación. El único filósofo griego que se acercó remotamente a esta idea es Platón, quien en cierta ocasión califica al demiurgo como padre y hacedor de todo, en el Timeo 28c. Esta expresión platónica está, sin embargo, muy lejos de la afirmación cristiana. En primer lugar, no pasa de ser una expresión de la benevolencia del demiurgo, y en segundo lugar, no se aplica a la relación específica de Dios con el hombre, sino a la relación o actitud genérica de aquel, del demiurgo, con el universo. ¿Y cuál es la relación del cristianismo con la concepción del hombre? La concepción cristiana del hombre incluía 3 elementos fundamentales, a saber, que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que el alma es inmortal y que al final de los tiempos los cuerpos resucitarán. Esta última afirmación resultaba especialmente extraña para el pensamiento griego. Algunos griegos habían concebido el acontecer universal como un proceso cíclico. De acuerdo con esta idea, agotado un periodo, comienza otro de la misma duración, en el cual los acontecimientos del periodo anterior se repiten y lo que sucedió a lo largo de un periodo vuelve a suceder en el siguiente. Los hombres vuelven a vivir la misma vida con el mismo cuerpo y en el mismo sitio, una y otra vez. Esta teoría, sin embargo, no tiene nada que ver con la doctrina de los cristianos. Para los griegos no se trata de que los muertos resuciten, sino de que vuelven a nacer y a vivir la misma vida. Según la teoría griega de los ciclos, la historia se repite. Según el cristianismo, la historia se acaba con la resurrección final.
Más arriba hemos señalado cómo el cristianismo pone a Dios en la historia, afirmando que Dios ha entrado en ella. Al concebir la filosofía como un proceso que se repite cíclicamente, los griegos la interpretaban como un proceso cerrado en sí mismo, un proceso en el cual no es posible la irrupción de ningún factor extrahistórico que le preste sentido. El cristianismo concibe la historia como un proceso lineal, abierto, en el cual Dios irrumpe dotándola de sentido. La concepción cristiana del hombre traía también una importante novedad en el terreno de la teoría moral. Como vimos en el capítulo anterior, la filosofía griega es básicamente intelectualista respecto de la moral. La moral cristiana no es intelectualista. En el intelectualismo, el pecado no es sino ignorancia. En el cristianismo, el pecado no es ignorancia, sino el resultado de dos factores: la maldad humana, que nos inclina al pecado, y la libertad del individuo, que cede a tal inclinación. Cobran así sentido pleno y dramático las ideas de culpa y arrepentimiento, de pecado y de redención. ¿Cuáles son las doctrinas filosóficas en el Imperio Romano? ¿Qué 4 escuelas griegas escuelas de la filosofía griega se encontraban dentro del Imperio Romano en confrontación con el cristianismo? Pues ya en los párrafos anteriores hemos señalado cómo durante el Imperio Romano se mantienen vigentes las 4 grandes escuelas griegas de filosofía: platonismo, aristotelismo, estoicismo y epicureísmo. Las 3 primeras se oponen radicalmente y a coro al epicureísmo por considerarlo el enemigo común, ateo y licencioso. En sentido estricto, el epicureísmo no es teóricamente ateo, ya que admite la existencia de dioses, ni es tampoco licencioso, ya que predica el placer moderado y razonable. Pero al admitir dioses que no guardan relación alguna con el universo y al proclamar el principio de que el placer es el fin supremo, el epicureísmo vino a rebajarse en muchos de sus adeptos, y de ahí que llegara a convertirse en el símbolo del ateísmo y del libertinaje. Además de su enfrentamiento común al epicureísmo, las 3 restantes escuelas experimentaron un proceso de acercamiento mutuo claramente observable a partir del siglo I a.C. Filósofos influyentes en el proceso de acercamiento entre las escuelas fueron el estoico Posidonio de Apamea, del siglo II I a.C., y el platónico Antíoco de Ascalón, del siglo I a.C. En este proceso de sincretismo, la corriente platónica resultó ser la más fuerte, viniendo a convertirse de este modo en la principal corriente filosófica y acogiendo dentro de sí elementos de las otras 2 escuelas. A partir del siglo III después de Cristo, la única doctrina vigorosa y con filósofos de categoría es el neoplatonismo. En realidad, la historia de la filosofía griega, desde el siglo III hasta el siglo IV, no es otra cosa que la historia del neoplatonismo. De ahí que se haya afirmado con razón que el neoplatonismo fue el único interlocutor de talla con que hubieron de enfrentarse los pensadores cristianos. ¿Pero en qué consiste esta corriente platónica y el neoplatonismo? Hemos hablado de platonismo, de corriente platónica, y hemos utilizado también en el último párrafo el término neoplatonismo. En sentido estricto, se denomina neoplatonismo a aquella corriente filosófica de carácter platónico que se origina en el siglo III con la obra de Plotino. Plotino es, pues, el fundador del neoplatonismo. El neoplatonismo, a su vez, se prolongaría en distintos lugares durante los siglos siguientes. Neoplatónicos importantes en Roma son el discípulo y biógrafo de Plotino, Porfirio; en Siria, Jámblico; en Pérgamo, Edesio de Capadocia. De esta escuela neoplatónica de Pérgamo depende Juliano el Apóstata, el último de los polemistas anticristianos; y en Atenas, ya en el siglo V, Proclo.
la escuela de Atenas ejercerá una notable influencia en el platonismo cristiano medieval. Hechas estas precisiones de carácter histórico, recordemos brevemente ciertos aspectos de la filosofía de Platón cuya discusión promovería importantes desarrollos en la corriente platónica y en el neoplatonismo. Platón había distinguido dos mundos: el mundo inteligible, o mundo de las ideas, y el mundo sensible, construido a imitación de aquellas. Por encima de las ideas, como idea suprema y principio primero, Platón había colocado la idea de bien. Era fácil identificar a Dios con esta idea de bien, principio primero y realidad suprema. Pero además de los dos mundos, sensible e inteligible, Platón había introducido en su sistema el demiurgo, el dios que construye el mundo sensible tomando como modelo las ideas. En toda esta construcción teórica había aspectos que no estaban perfectamente claros, y ya aludimos a ello al exponer la teoría platónica del origen del universo. Comentario que hago: el Timeo es una locura. No tiene nada que ver con un diálogo platónico clásico, ¿vale? Es una especie de mito que se alarga toda la obra y que realmente es un mito complicadísimo, de una complejidad natural, diríamos, de relación de los entes dificilísima, de los colores, y bueno, es una cosa rarísima, no es para nada recomendable. Es más bonito el Génesis, sin más. Continúo. Cabía suscitar ciertos interrogantes que no habían quedado suficientemente contestados, como los siguientes: ¿qué relación existe entre el bien y el demiurgo? ¿Son dos realidades distintas o más bien hay que pensar que se trata de una sola y la misma realidad, alegóricamente presentada en el Timeo a través de la figura del demiurgo? ¿Dónde se halla el mundo inteligible? Las ideas. ¿No parece lógico suponer que son las ideas los arquetipos de lo real presentes en una mente, acaso la divina? ¿Cómo a partir de un principio único, supremo, bien o Dios, se ha originado la pluralidad de los entes materiales e inmateriales? La corriente platónica se enfrentó con estas tres preguntas. La actitud ante la última de ellas, la originación del resto de seres a partir del principio supremo, Dios, el bien, será decisiva para la contestación de las otras dos. En efecto, los platónicos y neoplatónicos insistían fuertemente en la trascendencia del principio supremo, situado más allá de toda realidad. El abismo existente entre este principio supremo, cuya trascendencia subraya Plotino, denominándolo uno, lo uno, y el mundo sensible, se salva tendiendo un puente de realidades intermedias cada vez más alejadas de aquel principio, más imperfectas y por tanto cada vez más próximas al mundo sensible. En la concepción neoplatónica de la realidad se cumple el determinado principio de plenitud, según el cual la totalidad de lo real constituye una cadena en la que no falta ningún eslabón, una sucesión sin hiatos de realidades cuya perfección disminuye a medida que su lugar en la escala se aleja del principio primero. Entre Dios, lo uno, y el mundo sensible hay, por lo tanto, realidades espirituales intermedias. De este modo aparece un conjunto de doctrinas que resultó muy útil al cristianismo para la formulación de sus ideas teológicas, en muchos aspectos. Y si bien en otros aspectos el cristianismo se opuso radicalmente a ellas, como veremos. Bien, veamos mínimamente un poquito de cada personaje del neoplatonismo y con esto terminaremos. Bien. Filón de Alejandría. La obra del judío platónico Filón fue de enorme trascendencia histórica. La realidad suprema o principio primero es Dios, el Dios de Moisés, que Filón identifica con el bien platónico. De Dios no procede directamente el mundo sensible, de acuerdo con el principio de las realidades intermedias a que nos referíamos en el párrafo anterior. De Dios procede inmediatamente el logos. El término griego logos puede traducirse como razón, pensamiento o palabra. En el logos
se encuentran las ideas o arquetipos de las cosas. Y él es quien, a su vez, hace el mundo. El lenguaje hace el mundo. Se echa fácilmente de ver que el logos de que habla Filón es a la vez el demiurgo platónico y la mente en que se encuentran las ideas platónicas. No es muy importante conocer cómo el resto de realidades inmateriales y materiales se originan a partir del logos en el pensamiento judeoplatónico de Filón. Sí que es importante señalar la notable semejanza que el comienzo del cuarto evangelio guarda con el pensamiento de Filón. Y dice así: en el principio, dice el evangelio, era el logos. El término griego fue traducido como verbo o palabra. Todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo de lo que fue hecho. Bien, veamos ahora a Plotino, del siglo III después de Cristo. 2 siglos más tarde, el fundador del neoplatonismo proponía un sistema filosófico religioso en que se explica cómo todas las realidades proceden sucesiva y descendentemente a partir del uno y cómo se produce el regreso hacia él. Como en el sistema de Filón de Alejandría, del principio supremo o uno, procede inmediatamente el pensamiento, logos o nous. De este, a su vez, proviene el alma universal, y así sucesivamente en un proceso de descenso y por tanto de degradación, añadiré yo, de corrupción, que llega hasta la materia, que es el último eslabón en la cadena de lo real. Plotino es sumamente importante por múltiples aspectos de su filosofía, algunos de los cuales tendremos ocasión de citar al exponer a San Agustín. Nos limitaremos ahora a subrayar la importancia de su doctrina de la emanación. El neoplatonismo se encontraba ante el mismo problema que el cristianismo. ¿Cómo ha surgido la pluralidad de lo real si originariamente no existe más que un principio único, Dios, el uno? Ante esta pregunta no caben más que dos posibles soluciones. O bien el resto de los seres provienen de Dios, por emanantismo, o bien proceden de la nada, es decir, creacionismo. La diferencia entre ambas respuestas es sutil, pero de gran importancia teológica y filosófica. Es sutil porque si se parte de un principio único, ¿dónde está la diferencia entre afirmar que el resto de los seres provienen de la nada y afirmar que emanan de este principio, ya que fuera de él no hay nada? La diferencia es también, sin embargo, de enorme alcance teológico y filosófico, ya que el creacionismo lleva consigo la afirmación de la radical diferencia entre Dios y el resto de los seres, ens infinitum, ens finitum. Mientras que el emanantismo lleva consigo una concepción panteísta de lo real. El creacionismo subraya la contingencia de lo creado al establecer la nada como polo opuesto y punto de referencia de su ser, mientras que el emanantismo subraya la necesidad de lo emanado a partir del principio primero. Frente al neoplatonismo, el cristianismo no dejó nunca de afirmar la tesis creacionista, interpretando la creación, como veremos, a través del concepto platónico de participación, o en griego, methexis. Y llegamos finalmente a la formulación de un pensamiento cristiano platónico. Y con esto cerramos el vídeo, lo prometo. El encuentro del cristianismo con la filosofía griega permitió que aquel se formulara en un cuerpo doctrinal cuyos conceptos fueron básicamente platónicos. No podía ser de otro modo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la corriente platónica, definitivamente propulsada por el neoplatonismo, era entonces la más vigorosa y dominante. En segundo lugar, porque era la que ofrecía más puntos de contacto con la doctrina cristiana. Señalaremos a continuación algunos de estos puntos fijándonos en los más importantes. Primeramente nos fijaremos en la teología. Por lo que a la teología se refiere, la filosofía platónica ofrecía numerosas posibilidades para la formulación de las ideas cristianas.
Cabe señalar, en primer lugar, la afirmación platónica de la existencia de otro mundo aparte del mundo sensible, el mundo de las ideas. Ya hemos visto cómo las ideas, en el desarrollo ulterior del platonismo, se sitúan en la mente divina, lo que facilitó aún más la asimilación cristiana de esta teoría. En segundo lugar, podemos señalar la afirmación platónica de que este mundo, el mundo sensible, ha sido hecho a imagen y semejanza de las ideas. El mundo como vestigio o huella de Dios será una expresión permanente en el cristianismo. Señalemos, en tercer lugar, la doctrina platónica de la participación, según la cual todo lo que de real hay en los seres sensibles es, en definitiva, participado de la auténtica realidad que no es otra que las ideas. Al formular el concepto de creación, los filósofos cristianos se servirán de esta idea de participación para subrayar por medio de ella la contingencia de lo creado. Lo creado es, pero puede no ser. No posee el ser por sí mismo, sino que lo recibe, participa de él. Y con la contingencia, la dependencia en cuanto a su ser del creador. En cuarto lugar, los cristianos creyeron encontrar la idea misma de creación prefigurada en el demiurgo de Platón. Es cierto que el demiurgo platónico no es creador en sentido estricto, sino solamente ordenador, manipulador, técnico, ¿no? Artesano. Y es cierto también que el neoplatonismo reinterpretaría la doctrina del demiurgo en términos de emanación, pero el pensamiento cristiano podía también tomarse la libertad de reinterpretarlo no en términos de emanación, sino de creación. Por último, para Platón, al situar la idea de bien por encima y más allá del resto de las ideas, como el neoplatonismo, al insistir en la trascendencia del bien de lo uno, ofrecían fórmulas vigorosas que el pensamiento cristiano supo aprovechar para expresar el monoteísmo. Fuera de la corriente platónica, la teología cristiana recurrió a veces a la filosofía estoica para la formulación de la doctrina de la providencia, con las correcciones necesarias que ya hemos apuntado más arriba. Por otra parte, en la antropología, también en el campo de la concepción del hombre, era el platonismo la filosofía más afín a las doctrinas cristianas. En primer lugar, Platón había defendido la inmortalidad del alma, formulando diversos argumentos a favor de la misma en su obra Fedón. Estos argumentos eran acogidos y utilizados de buen grado por los filósofos cristianos. Existía, eso sí, un punto de discrepancia. Para Platón, al igual que para todos los filósofos griegos, todo lo que es inmortal, es decir, lo que no tiene fin, es también inengendrado, es decir, no tiene comienzo, no tiene génesis. Las almas, según Platón, existen desde siempre y para siempre, sufriendo sucesivas reencarnaciones, como las ruedas del samsara, ¿no? en el budismo. El cristianismo acepta la inmortalidad del alma, pero niega la teoría de la preexistencia y las reencarnaciones. En cuanto al origen del alma, la filosofía cristiana de los primeros siglos se mostró a menudo vacilante. San Agustín, por ejemplo, defendió el traducianismo, teoría según la cual el alma de los hijos proviene de la de los padres, ¿no? Tradición. Si bien se acabó imponiendo la afirmación de que las almas son creadas directamente por Dios. Además, Platón había insistido en que el verdadero lugar y destino del alma no se encuentra en este mundo, sino en el mundo de las ideas, al cual pertenece su propia naturaleza y al cual se halla naturalmente atraída. La vida no es, de acuerdo con las ideas expuestas por Sócrates en el Fedón, sino un periodo de purificación y preparación para la existencia posterior a la muerte. Esta concepción del alma era perfectamente asimilable para el pensamiento cristiano, y su asimilación ha contribuido a configurar la tensión inherente al cristianismo entre dos actitudes: la actitud de huida del mundo
y la actitud de compromiso con él. Por último, Platón había expuesto, a través de mitos, que las almas son juzgadas después de la muerte y son premiadas y castigadas de acuerdo con la conducta observada a lo largo de la vida. Como saben, esto está contado al final de la República en el mito de Cierto es que el cristianismo aportaba una idea totalmente ajena al platonismo, que además del juicio personal tras la muerte, habrá un juicio universal al final de los tiempos, al ocaso de la historia. Algunos pensadores cristianos creyeron ver un antecedente de la concepción cristiana del fin del mundo en la doctrina estoica de la conflagración universal. El universo, según el estoicismo, termina violentamente por el fuego y entonces la razón de los sabios va a reunirse e integrarse en la razón universal. La interpretación filosófica del alma por parte del pensamiento cristiano es, pues, fundamentalmente platónica. Existe, sin embargo, un aspecto de la concepción platónica del hombre que no parece fácilmente compatible con el cristianismo: la relación del alma con el cuerpo. La incompatibilidad con el platonismo procede de dos elementos específicos de la doctrina cristiana. En primer lugar, el hombre es entero y no solamente el alma, lo que fue hecho a imagen de Dios. En segundo lugar, la doctrina de la resurrección de los cuerpos no permite afirmar que el estado natural y definitivo del alma sea el de una existencia descarnada. Ya señalábamos en el capítulo anterior cómo para Platón la unión del alma con el cuerpo es un estado no solamente accidental, sino incluso antinatural para aquella. Algunos pensadores cristianos parecen a veces olvidar estas dos peculiaridades de la doctrina cristiana y las expresiones que utilizan dan a menudo la impresión de ser más platónicas que cristianas. Y aquí terminamos el capítulo, así que espero que les haya servido de utilidad o interés y nos vemos en la próxima.